la historia, en donde todo ese pasado con el cual se pudieron construir grandes experiencias, Cuba, Vietnam, todo ese tipo de cosas, hoy en día tenemos que comenzar a verlo de otra latitud. Exacto. Entonces es interesante. Y Chávez le ha dado el toque precisamente. Eso era lo que yo quería, que yo creo que vamos a tener que hacer en otro programa, u otros programas. Un toque importante para entender eso. Para mí Chávez es el gran guía ideológico para eso mismo, para entender cómo hacer dentro de estas latitudes un cambio de sociedad en donde el ser humano se sienta lo mejor posible. Tomás, estamos hablando con Tomás Ramos aquí en Voz para el Cambio. Casi en la postrimería del programa, aunque el director nos va a dar seguro un tiempito más para que te saquemos algunas informaciones. Tomás, ¿cuáles son, aparte de esos logros políticos con la propuesta chavista que asumió Chávez de Simón Bolívar y de otros patriotas, y la admiración que le tenía al pueblo dominicano, a Camaño, ¿cuáles fueron los logros que tuvo en Venezuela el chavismo? Hablo, esta propuesta que por la crisis internacional ha tenido serios problemas, no solo Venezuela, sino todos los países latinoamericanos y en el mundo. Entonces, ¿cuáles fueron los logros, aparte de ese 1.000.000 de viviendas, para que el pueblo venezolano pues respalde el chavismo? Porque en las elecciones no fue así. Yo quisiera que tú condensaras eso para ver cómo pudiéramos entrar en otra pregunta en el breve tiempo que nos queda. Esa pregunta no es fácil apretarla, pero vamos a tratar de ver cómo le amarramos. Amarres entonces la correa. Bien de verdad. Mira, los logros más importantes que Chávez nos dejó a todos, y especialmente a Venezuela, es entender que los cambios son posibles. De que al ser humano hay que entregarle lo que realmente debe de entregarse. Que tenga su vivienda, que tenga alimentación. Eso es democracia, eso tú estás hablando, totalmente no es lo que me democracia, decía Jaime ahorita. Exactamente, eso es democracia. Que tenga salud, que el día que se enferme tenga un sitio especial para irse a atender, los CDI, como le dicen ellos, que son pequeñas cliniquitas, como uno dice, que ahí se le salga inmediatamente lo que es, si hay que operarlo, se operan, darle la medicina, todo eso gratuito. De que tú te sientas realmente protegido por un Estado, de que tú digas, bueno, hoy soy ser humano. Eso lo ha ido logrando esa revolución. Pero estuvieron hablando también de la educación allá. Eso voy ahora. La educación venezolana es desde el niño que nace hasta el que se quiera hacer lo más alto que el ser humano podía alcanzar. Eso es justo. Todo gratuito. Y no solamente todo gratuito, sino que dentro de ese instrumento aparece el elemento de alimentación. Todos ellos, en las escuelas y las universidades, tienen su alimentación gratuita. Pero aparece lo otro, los libros. Los libros allí son todo gratuito. Y lo más importante es, lo que hoy en día aquí hablamos mucho, el problema de las tabletas y las cositas de esas. Todos los estudiantes de primaria, secundaria y ahora van llegando a la universidad tienen tabletas que se les ha regalado la revolución. O sea, tú te puedes trabajar y comunicarte con el mundo entero. Todo eso gratuito. El acceso a Internet en Venezuela no tiene ningún tipo de censura. No, y no solamente, no, lo que pasa es que el Internet, precisamente por el Internet y por esos medios de comunicación que hoy en día existen, es donde más duro le han dado a la revolución. Porque tienen agencias en otros países, México, por ejemplo, los Estados Unidos, o sea, Miami, agencias solamente para vertir dentro de esa gama de comunicación un veneno que no es fácil. Que es lo que han querido hacer ahora con Cuba. Correcto. Hay que tener internet por donde quiera, ese es la guerra tecnológica. La guerra tecnológica. Incluso, para que ustedes vean hasta dónde llegan lo que son el problema de los medios de comunicación. Ustedes saben lo que fueron las guarimbas allí. Uh-huh. La guarimba no es más que una expresión de la derecha de tumbar el gobierno de una manera violenta, en donde murieron asesinados 43 personas y más de 800 quedaron heridas, dentro de ellas muchas discapacitadas. Oye, ellos que murieron poco para la población de Venezuela. Sí, porque se enfocó... Comparado con... Sí, son 30 millones más o menos que hay por ahí. Lo que pasa es que ellos eran pocos y se enfocaron en puntos donde, de una u otra manera, eran ellos los que estaban dirigiendo, o sea, o eran gobernadores o eran alcaldes. Al lado de esa organización era que ellos hacían las guarimbas. Okay. No, porque ellos pensaban que podían llegar al pueblo. A un 23 de
de enero, por ejemplo, no podían llegar porque eso es pueblo. ¿Y qué pasa ahora con Venezuela ahora que ha perdido la parte del Congreso? Exactamente. Ahora, más que nunca, Chávez blindó con la Constitución eso que podría pasar. Porque la Asamblea Nacional es el órgano en el cual el gobierno o el presidente u otro órgano puede emitir algún tipo de ley y ellos le dan el visto bueno o el visto malo. ¿Está de acuerdo o no de acuerdo? No más de ahí. Pero ¿qué pasa? Que Chávez, previendo de que uno de esos poderes podía ser agarrado por el enemigo, por la derecha, apareció algo interesante, el Congreso del Pueblo. Ese Congreso es más allá, por encima de ese Congreso del Pueblo. ¿Puede ampliarse ese Congreso, puede ampliarse a uno más grande? Se está haciendo. Ya en días pasados, Maduro... ¿Pero en qué consiste? Para que es se importante. entienda, por El favor. Congreso consiste en la participación directa y protagónica de todos los mecanismos que en Venezuela existen. Todos los mecanismos democráticos. Llámese esto junta de vecinos, llámese, o como dicen ellos, la comuna, o cualquier tipo de integración en donde los seres humanos estén ahí. Ya incluso en una de las últimas encuentros que tuvo Maduro con ese pueblo, se nombraron 100 personas para darle inicio a ese gran Congreso, a esa gran Asamblea Nacional. Pero todo esto es constitucional. Todo Sí, está en la en Constitución. la Constitución. Incluso está en lo que ellos le llaman el Plan de la Patria, que fue que Chávez lo elaboró, precisamente previendo eso, Okay. que los últimos que pueden dar el visto bueno de cualquier tipo de ley, de cualquier tipo de cambio que se quiera hacer en la sociedad, era ese mecanismo. Pues entonces en Venezuela puede darse un golpe constitucional. No, pero no es un golpe, es que por Pero ejemplo, digo, sí, por ley, mira, por ley, por ejemplo, el revocatorio, ¿por qué ellos no lo han convocado? Que eso está Claro. en pocas constituciones, ¿por qué no está aquí? En República Y en otro Dominicana, sitio del que los pueblo. puestos elegibles sean revocados. Exacto, ¿No? a mediados de Entonces, su periodo. por eso ellos plantearon, en 6 meses vamos a quitarlo. Ahí ayer apareció la noticia, un tipo de los grandes en la mesa de la unidad, diciendo, es necesario que el presidente de la República, Nicolás Maduro, renuncie para viabilizar la democracia en Venezuela. Oye, están invitando, ¿por qué no convocan un revocatorio? El presidente le dijo, yo voy a un revocatorio, porque son los mecanismos legales. Hay que considerar que cada cual, obviamente, plantea lo que más Le convenga. le conviene. No, pero, y yo, sí. yo creo que eso es coherente. Mira, con respecto- No es coherente, pero hay que trabajar mira, con la con respecto Constitución. a eso, hermano. es interesante eso, porque por ejemplo, una de las cosas, de las respuestas que dio el amigo Ramos Alú, que es el presidente de la Asamblea Nacional, delante del propio casi presidente, él El decía, Sánchez chavista. sí, el presidente chavista, sí, es el hijo de Chávez, como le dicen la gente allá. A ese presidente chavista, a usted dentro de 6 meses lo tumbamos. ¿Cuándo? ¿En qué país del mundo? Y si a la pregunta que se hace todavía hoy en día, ¿tú crees que el Congreso de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, le dice al presidente Barack Obama, te quedan 4 meses, ¿qué le pasaría a esa gente? ¿Irá a la cárcel de Guantánamo? ¿Le irán a hacer la misma represión que le han hecho a esos presos de allá? O sea, es imposible, pero ellos lo están haciendo y lo dijo con claridad. Mira lo que hace Ramos Alú desde que llega a la Asamblea Nacional. Quita todos los retratos, de nada más y nada menos que de Bolívar, de Chávez y de Maduro. Y es tan fuerte que él mismo se hace un video diciendo, sáquenme eso de ahí, llévense eso al cementerio. O sea, una provocación. Eso indica directa. que Venezuela está dividida en su interior. Venezuela no está dividida. Venezuela tiene lo que le llama la Pero burguesía. hay que ser claro en esto. O sea, No, a eso voy ahora incluso hasta las elecciones. Yo quisiera que me dieran Sí, un poquito de cosas. Bueno, aprieta eso, Sí. porque fácilmente nos dicen, hasta aquí tienen llegué. que irse. Sí, mira, precisamente Venezuela no está dividida. ¿Por qué no está dividida Venezuela? Porque lo que la Venezuela tiene es lo que todos los países capitalistas tienen. Burguesía, trabajadores y pobres. La burguesía va a tratar por todos los medios de recuperar lo que la revolución le ha quitado. Y lo están tratando de hacer ahora con la ley de las viviendas, que quieren darse un título de propiedad individual, no de familia y colectivo, para que ellos, en el momento que necesiten plata, van a donde ellos mismos, hacen préstamos, ponen las casas de garantía. pues son fideicomisos que entrega ahora mismo el gobierno, porque una familia prácticamente un fideicomiso. No, y no se puede vender. Y Por eso mismo. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque aquí en Dominicana, dime, ¿cuántos padres
han vendido casas que los hijos que están viviendo adentro y la mujer que está viviendo adentro no sabe que está vendida. Es un caso. Y eso es lo que ellos quieren allá, recuperar un Creo millón que y va a pico necesitar de... otro programa para Sí, desarrollar no, esto que- tenemos que hacer, pero con respecto al problema de las elecciones, ¿cómo gana precisamente la Asamblea Nacional este grupo de gente? Es interesantísimo. Primero que ellos ganan con 300.000 votos por encima de cuando perdieron la última vez con Maduro. Porque se está hablando que el chavismo votó contra él mismo. Mentira. El chavismo lo que hizo fue lo que un poco le pasó a Maduro cuando... Esa parte, perdóname, esa parte es improbable. Porque la gente reacciona, y yo entiendo que la gente reacciona en un momento de una manera, Sí. que aunque después aunque cambie esa reacción. Entonces yo creo que hacer un juicio de esa magnitud, creo que sería muy arriesgado. No, eso esos mismo, números, eso- no es con eso- números, es eso sostenido, número. eso, Yo te estoy ubicando varios- con números, es número, O sea, yo no estoy elucubrando de que pudo ser. Entonces o no aquí sé. puede haber dos cosas. Aquí hubo abstención o hubo una transpolación de gente que hoy te favorecía, mañana no te favoreció. Correcto. O sea, pudo haber... No, y pudo eso ser está en número. Está en porque número. los números de momento muestran Sí, eso. ¿qué tienen los números? Incluso el triunfo de Maduro último no fue un asunto abrumador. Por eso, Sí ahí voy. indica que hay dos polos. No, ahí voy, ahí voy, precisamente. En las elecciones presidenciales que Maduro gana por poco margen, lo que sucedió es que más de 1 millón de chavistas no votó. Bueno, ya creo que llegamos al final, nos están haciendo señas. Ya. Mire, en este caso, Tomás, yo soy de lo que creo también como es, que esa sociedad, los medios de comunicación, Eso el es, poder claro. económico, tiene una incidencia tan Enorme, grande, enorme. ha alienado ese pueblo y por A eso la sectores. sociedad está polarizada, lo que él decía, que hay un nivel de división en la sociedad. Sí, Mira, ahora mismo, como sectores. mira, pero Tenemos espérate, que ir, ahora no mismo, están sí, haciendo sí, señas. Bueno. ahora mismo, tú sabes qué cantidad de gente se oponen o estarían de acuerdo con que se hiciera el revocatorio a favor de Maduro, 72%. 72%. Bueno, nada, muchísimas gracias, Tomás. Ha dado un buen programa. Aquí hay tantas cosas para recoger y seguir echando adelante temas de interés. Así que agradecemos su presencia frente al televisor para escuchar, ver Voz para el Cambio. Nos vemos mañana en la nueva emisión del programa Voz para el Cambio. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país.